Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Para analizar justamente esto, yo le doy las gracias infinitas a dos personas que son expertas en temas internacionales y que definitivamente vamos a ver cómo sale esto. Entonces, primero le agradezco a mi querida Leti Calderón Chelius, que es profesora, que es investigadora del Instituto Mora. Mi querida Leti, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues aquí encantada, querida Meme bonita. Gracias por invitarme. No, hombre, yo feliz de la vida. Y también muchísimas gracias a mi querido profe Jesús López Almejo, que también nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, mi profe favorito? Pero no. Hola, querida Meme. Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Pues yo muy contenta de tenerlos aquí. Pues vamos a ver, ¿cuál es su primera lectura de lo que emite el Parlamento Europeo, esta condena que hace el Parlamento Europeo hacia México por el tema de los periodistas? Ya ahorita pasaba un video de, digamos que el otro sentido de la molestia, pero ¿cuál es esta primera lectura, mi querida Leti? Bueno, la primera que es interesante es que vamos de nota en nota, ¿no? O sea, vamos como que de una coyuntura a otra, y lo que también aquí es interesante es que en este caso le ganaron la jugada del sabadazo, ya que están volviéndose clásico a la oposición, porque sale esta nota ayer, es un revuelo el día de hoy, y a partir de todo este fin de semana, pues será la nota más allá de que pueda pasar alguna otra cosa. Entonces, esa es una primera reacción porque realmente movió muchísimas fibras, muchas reacciones, y creo que no es para menos, porque estamos hablando de un nivel en el que ya mucha gente lo ha detectado y tiene que ver con que mucho de la lectura que se hace de nuestro país, más allá de lo interno y de que cada quien como opina o las visiones que tenemos de lo político y del proyecto de nación que nos gusta que avance, creo que aquí hay una parte donde mucho de lo que se ha construido como la narrativa del país desde el exterior sigue ligada a los grupos de poder que estuvieron aquí por mucho tiempo. Entonces, son quienes transmiten el mensaje, los que son o columnistas, o son los amigos de los columnistas, o son las voces de quienes al final de cuentas tuvieron un contacto con el México de los últimos 30 años, por decirlo de alguna manera, y que fueron construyendo esa relación profunda, y hoy por hoy siguen siendo el vínculo a partir del cual entienden nuestro país. Entonces, mucho de la lectura, o sea, que no es cualquier cosa, mucho de la lectura que se hace de nuestro país es a partir de esas élites que han sido desplazadas, élites obviamente empresariales, políticas, más o menos, la verdad. Sobre todo, digamos, las partes más intelectuales o de ciertos ambientes, pero siguen teniendo una relevancia muy, muy grande en la narrativa que se construye de nuestro país, y creo que este es un ejemplo muy claro. Lo hemos visto en otros casos, pero en esto es parte de la reacción, y creo que lo que tú apuntas, después lo quiero retomar, pero ahorita nada más decir, parte de lo que retoman es casi textual de lo que se discute en México y de lo que argumentan ciertos grupos. No me quiero separar de algo que también quiero que comentemos, y es la violencia que hay en el país, claro, la vulnerabilidad de ciertos actores, sobre todo, activistas de derechos humanos y efectivamente periodistas, que yo quiero que comentemos de eso después. Pero cómo se construye el discurso es casi una nota de Loret de Mola, o cómo se llama este muchacho, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que me llama mucho la atención, además de los ingredientes que no son gratuitos y que efectivamente se dan en el marco de una discusión muy intensa que tiene que ver otra vez con el proyecto de nación que se está perfilando, y ahí está obviamente la reforma energética, entre otras muchas cosas. Profe, ¿cuál es tu lectura? ¿Coincides con lo que dice la doctora Leti? Sí, y además voy a complementar con un análisis también un poco más teórico. Primero, quisiera traer a colación la teoría de la dependencia, Meme, que me puede ayudar a responder y a complementar lo que ya dijo Leti al respecto. La teoría de la dependencia es un enfoque que surge desde América Latina bajo los enfoques de Raúl Prebisch, de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. En los años 60 se suma Teotonio dos Santos y luego le suma también el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso. Y de esta teoría surgen dos conceptos. Muchos dicen que ya está rebasado el concepto, pero sigue aplicando, teniendo campos de aplicación,
en el sentido del concepto del centro por un lado y la periferia por el otro. En el centro circulan los países industrializados que tienen también sus centros financieros, sus bolsas de valores, tienen sus prácticas políticas, sus instituciones, y lo que es bien importante son las estructuras de dominación. Por otro lado, en la periferia se ubican los países en desarrollo, aquellos países que cuentan con materia prima, que cuentan con mano de obra barata, pero también que cuentan con élites corruptas que están al servicio de los centros de poder de los países industrializados. Entonces, la dependencia se explica en buena medida no porque los blancos de ojos azules y rubios sean más capaces o más inteligentes o genéticamente sean superiores al resto de los habitantes de los países en desarrollo, sino por la creación de estructuras de dominación que justamente van a perpetuar esta desigualdad entre los centros y las periferias. Y en ese sentido, vemos que lo que contribuye a mantener esas estructuras de dominación es la complicidad de las élites, pero estas élites, al sentirse desplazadas, pues también reaccionan, y una manera, y por eso se les llama reaccionarios, y una manera de reaccionar justamente tiene que ver con el hecho de sentirse desplazadas de las decisiones de poder que ya no les permitirán actuar en capacidad de consolidar esas estructuras de dominación, y entonces se pueden volver irrelevantes. Si esto de los años 60 lo traemos a colación al año 2022, del 2018 al 2022, y lo aplicamos en México, en la vida cotidiana mexicana, me parece que la teoría de la dependencia tiene mucho que explicar. Pero también, mi querida Meme, la teoría de la interdependencia compleja, que surge en los años 70 con Robert Keohane y Joseph Nye, los cuales, y de este nada más destaco un punto importante de como 3 premisas centrales que tiene. Y es que la interdependencia sostiene que ya los países, incluso los países del centro, también dependen de los países de la periferia, de tal suerte que la suerte es ciertamente corresponsable, y en ese sentido, si le va bien a unos, le puede ir bien a los otros con ese empuje. Si les va mal a estos de la periferia, también le puede ir mal a los centros. Y en ese sentido, las sociedades están conectadas por múltiples canales de comunicación. Al ser interdependientes y al estar interconectadas, hace que los temas no tengan una jerarquía en nivel de importancia, porque todos son importantes de manera simultánea. En ese sentido, al sistema le conviene estar en buenos términos, tanto esos países que originalmente estaban en el centro, como aquellas economías en desarrollo, una de dos, o que se mantienen ahí, o 2 de 3, que están caminando para alcanzar a los países del centro. Y aquí quisiera también poner el enfoque de las potencias medias y las potencias regionales. Cuando hablamos de una potencia media, hablamos de actores secundarios, tanto la potencia media como la potencia regional en el sistema internacional, pero la potencia media tiene una característica. No aplica exactamente a todas, pero es como el cierto parámetro que nos ayuda a identificar esto que está pasando. Son países relativamente pequeños en extensión territorial, con pocos recursos materiales, no con tanta fuerza en términos de capacidades militares, pero tienen solidez institucional, tienen niveles de educación relativamente altos y tienen condiciones de igualdad en el reparto estructural de la riqueza, de tal suerte que se vuelven jugadores adyacentes y subyacentes, pero le dan cierto orden al sistema para que las superpotencias garanticen su dominio con respecto a los demás jugadores. Pero entonces viene otro concepto, el concepto de las potencias regionales, que a diferencia de las potencias medias, son países gigantescos, en términos de recursos naturales son portentosos, en términos de capacidades materiales son portentosos también, pero tienen un problema. Todavía no han resuelto el tema de la desigualdad, de la desigualdad en la distribución de la riqueza. Hay mucha distribución inequitativa de la riqueza, por lo tanto, países como la India, como China, bueno, China ya es considerada una superpotencia, pero tiene un sector importante de su población de los 1.400 millones de habitantes que todavía se podría parecer a muchos países de las potencias regionales, como Turquía, como la India, como el mismo México, Brasil, por ejemplo, en donde tienes esta capacidad tremenda en términos de recursos, incluso humanos,
pero tienes por otro lado también esta desigualdad, esta debilidad institucional en muchos ámbitos de la vida, que en buena medida, querida Meme, se puede explicar el por qué estas potencias medias, que otrora fueron incluso potencias mundiales, colonizadoras, pretenden extender todavía más a partir de narrativas un poco obsoletas, porque ya no tienen la capacidad para hacer el enforcement o la aplicación de querer ser injerencistas para preservar allende las fronteras los intereses que originalmente las hacían tener pues mucha capacidad económica. Entonces, yo siempre le recomiendo a la gente que no nos despeguemos de las teorías ni de la metodología, porque nos ayudan a sistematizar el conocimiento y también cuando hacemos perspectiva comparada, para tampoco ser alarmistas ni asustarnos tanto, sino que nos permiten identificar en qué punto nos estamos situando, porque finalmente es conocimiento acumulado sistemático y una teoría vale en la medida que tiene capacidad y alcance explicativo para ayudarnos a situar en qué punto del camino estamos, mi querida Meme. Después de este análisis, creo que es importante, yo siempre insisto con la audiencia, hay que tener el contexto, hay que saber un poquito más allá del primer análisis que podemos hacer, porque a veces olvidamos en el camino pequeños detalles. Entonces, yo veo que, vaya, los dos me acaban de dar un análisis que yo, pues digo, no iba tan mal, no iba tan mal. Sí, hay que reconocer que hay violencia en México, sí, hay que reconocer que hay asesinatos a periodistas, claro que hay que reconocerlo, no podemos voltear la cara y decir, es que no está pasando, claro que está pasando, pero cuando escuchamos al Parlamento Europeo decir y condenar el tema de los periodistas, lo escuchamos a medias, y escuchamos un fragmentito del video y escuchamos a medias. Y entonces yo ponía antes de que entraran los dos un video, ¿no? De el Parlamento Europeo tomando el tema de los periodistas, pero al mismo tiempo hablando sobre cómo es que los intereses de las empresas están siendo afectados y cómo en el 2009, en tiempos de Felipe Calderón, México era un gran socio estratégico del Parlamento Europeo y cómo en 2020 tenían que ratificar un convenio, pero volvemos a hablar de asuntos económicos, no tienen las cifras correctas y como bien decía la doctora Leti, pues parece que es como una nota de Loret de Mola, ¿no? Como que le retoman la nota de Loret de Mola y usan esos datos que no son las cifras oficiales, ni siquiera vemos este escenario. Yo incluso decía, vaya, ¿en dónde estaba el Parlamento Europeo en el 2000, en la administración de Calderón, cuando había o se registraron 101 muertes de periodistas, asesinatos de periodistas? ¿En dónde estaba en la administración de Enrique Peña Nieto cuando se registraron 96? ¿En dónde estaba con el asunto de Julian Assange? ¿En dónde estaba con otros asuntos que han ocurrido a lo largo y ancho del mundo, en donde yo no los veo que condenen nada? ¿En dónde están en este momento condenando el asunto de la censura a medios rusos? ¿Por qué no lo están condenando? Porque no les interesa que la gente se genere un criterio propio. Tomando eso, yo les pregunto a los dos, ahí viene la respuesta del gobierno de México. La respuesta del gobierno de México, ¿cómo la catalogan? Y la estoy poniendo aquí de nuevo porque por supuesto que fue una respuesta que yo lo puse en Twitter. O sea, sí parece broma de señor, es que no les podemos decir borregos a los eurodiputados. Ah, ¿cómo de que no? Espérame tantito. De que podemos. Entonces, mi querida doctora Leti Calderón Chelios, ¿cuál es su lectura de esta respuesta del gobierno de México? Bueno, pues mira, yo la verdad es que cuando leí esta respuesta sí tiene un tono que no corresponde al que, bueno, la buena pluma en todo caso el presidente, a mantener la mesura y tener unas respuestas de repente muy contundentes, pero evitando cierto tipo digamos, de expresiones que son muy duras y son muy coloquiales, y hay que entender dos cosas. Una es que gran parte de esto, digo, podrá ser un escándalo para los mismos eurodiputados que sigan este tema y seguramente como una respuesta a otro nivel diplomático, pero esto es de consumo interno. Esta respuesta la hace López Obrador para que la leamos nosotros. O sea, es para poder decirnos, y al final, fíjate, es interesante, porque si usted no la había leído, entonces se las leo en la mañanera, y se las leo como se fue escrita, con su equipo, por lo que se dijo ahí mismo. Entonces, bueno, por un lado tiene ese objetivo de hacernos partícipes de esto que se dijo en el Parlamento, o sea, no dejarlo pasar. Sí, obviamente es una reacción que molestó porque después de ver el video que tú presentaste aquí, pues obviamente no hay forma de no
acompañar la respuesta y poder, digo, más allá del tono, que es esta cuestión de decir, es que, fíjate, algunas de las cosas, la economía decepcionante de México, perdón, la economía decepcionante del mundo, o sea, digamos, ese es como que los comentarios son tan fuera de lugar. Cuando ha pasado la pandemia no ha pasado, la pandemia está cediendo y hemos tenido una muy buena, digamos, resolución en términos de que vamos acompañando el proceso como está ocurriendo en otros países. Entonces, esas son mentiras, de entrada, son mentiras porque justamente están, digamos, tratando de calificar lo que además no podrían ni les corresponde calificar. Entonces, yo sí entiendo, a mí sí me enchiló, cuando yo oí el de eurodiputado, yo ahí me fui enojando y dije, bueno, yo a lo mejor no escribiría así, ¿verdad? Pero la verdad es que sí me parece que tiene que ver con esto, que es un nivel de discurso, y ahí, cuando habla de la parte de la reforma energética y de los convenios, pues en realidad lo que comete este eurodiputado es un verdicidio, meme, porque podría no haberlo dicho y seguir con el argumento que es fuerte, y yo quiero ahorita que lo retomemos porque yo quiero decir algo específicamente sobre esta cuestión de la violencia hacia las personas que se dedican a los medios y hacia las personas defensoras de la naturaleza, porque hoy hubo un caso tremendo también en Chihuahua, un asesinato de un activista. Y entonces, eso, pero fíjate que ese podría haber sido su argumento, que es absolutamente contundente en el discurso de decir, hay preocupación, no se dijo antes, pero hay preocupación, ok. Y él solito comete su verdicidio. Porque es que la energía y las empresas que siempre nos habíamos llevado tan bien y que siempre habíamos tenido un nivel de intercambio tan bueno y tan benéfico para nosotros, estamos muy preocupados. Y ahí es donde solito comete, digamos, que acaba con su propio argumento. Y bueno, pues obviamente me parece que por ahí la respuesta, pues sí les da un pase a gol en ese sentido. El tipo de expresiones, la manera como está construida, la manera como además se va manejando, pues yo insisto, aquí hay un electorado que es el mexicano, que es de consumo interno y que tiene que ver incluso con nuestra historia. El otro punto que menciona, que es, la verdad que sí es chistoso, cuando dice que un gobernante, o sea, viene a decirle a un gobernante de un país soberano, como es México, cómo debería gobernar. Bueno, pues que se lo hubiera dicho el señor Trump, ¿no? Porque que se lo diga Biden, que se lo diga, o sea, es como demasiada soberbia que hagan ese tipo de observaciones, porque es otra vez consumo interno para un tipo de mensaje que se quiere construir, digo, más allá de que se consolida o no, pero quiere desenterrar el pasado colonial. Perdón, no está enterrado, está aquí, lo vivimos día a día en el sentido de cómo está estructurada nuestra sociedad y nuestra desigualdad que tiene que ver con ese origen colonial. Entonces, perdón, no saben y no entienden, y yo insisto, sí es peligroso, porque al final lo que estamos viendo es que lo que ellos reproducen no solo son sus intereses, sino el discurso que les llega y les hace llegar esta élite que mantiene esos vínculos de manera pues muy, muy evidente. Profe, ¿coincides con esto? Yo incluso agregaría a tu análisis, veo que la respuesta empezaron a buscar, miembros de la derecha, como, diputados, Jorge Triana y demás, a querer presionar a Ebrard, ¿no? Como decir, Ebrard, tú vas a rescatarnos, ¿no? Y actualmente, o sea, hace ratito ponía una respuesta que va a hablar sobre otro tema y le ponen, y lo del Parlamento Europeo no nos decepciona, Ebrard. O sea, de alguna manera están buscando, yo no sabía que el presidente le tenía que pedir permiso al canciller para emitir alguna respuesta, pero pues más o menos han querido dar ese análisis. Entonces, ¿tú cómo lo entiendes, profe? Mira, querida Meme, yo estoy 95% de acuerdo con lo que dice Leti, solamente que yo creo al revés en el sentido de que Leti dice que no corresponde con la fina pluma del presidente y no estoy de acuerdo por una simple y sencilla razón, porque si hay un experto en este país en comunicación política muy por encima de nosotros, los académicos, muy por encima incluso de los asesores de marketing, muy por encima de los partidos de oposición, es el presidente López Obrador, el cual vino a cambiar el paradigma de cómo comunicarse adentro y afuera. Mira, me explico. Casi todos los asesores, yo que le sigo la pista al presidente desde el año 2000, cuando fue candidato a ser jefe de gobierno de la ciudad, en ese tiempo era DF, y después en su campaña 2006,
siempre le decían, procure hablar más rápido, no hable tan lento, procure verse jovial, procure tal, hacer una construcción de un candidato que comunicara, porque los tiempos en la televisión valían oro, entonces tenías que decir tantas palabras como lo hacía Ricky Riquín Canallín en 2018 y como lo hacen tantos otros candidatos mal asesorados por estos expertos supuestamente en marketing electoral. De pronto vemos que el presidente López Obrador empezó a jugar con los tiempos a su favor, empezó a decir pocas cosas y las empezó a decir de manera coloquial, es decir, fue de alguna manera rompiendo con los paradigmas de lo que la comunicación política efectiva tendrían que tener ciertos elementos. Por el contrario, el presidente López Obrador empezó también a simplificar el lenguaje y el lenguaje se hizo amigable para la gente, frases cortas, familiares para la gente, pero llenas de contenido. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, no somos iguales a los anteriores, esto ni Obama lo tiene, aquello ni Trump lo tiene. Entonces, el no somos iguales, el vamos a combatir la corrupción, el vivir la austeridad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y cuando lo ves de alguna manera combinado con las políticas públicas y que a pesar de tanta burla de tantos años en los medios tradicionales, en las principales televisoras, en la prensa escrita, en donde por cierto también hay muchos opinólogos que tienen columnas en el Universal, en el Reforma, que se sienten más listos que el presidente y que hoy vemos que están mega frustrados porque por más que lo intentan desacreditar, por más que lo intentan hacer pasar como un ignorante, el tiempo le ha venido dando la razón a cada una de las críticas puntuales que el presidente tenía. Con esto no quiero decir que sea Dios, con esto no quiero decir que nunca se equivoque. Con esto lo que estoy tratando de decir es que hoy mismo en la mañanera, si nos fijamos con cuidado en las palabras que dice, el presidente dice, yo tengo que responder en cuanto me di cuenta del contenido, porque de lo contrario, y así, en un lenguaje que ciertamente tiene como destinatario principal al público interno, pero no solamente de México, sino de habla hispana, porque sabe AMLO el papel que está representando a nivel de América Latina y sabe que aunque en México tiene una oposición feroz, pero que está deslegitimada, pero que cuenta con muchos recursos económicos y que todavía no se va del poder fáctico de algunas instituciones en los estados y como lo vemos en el poder judicial y como lo vemos también en el poder legislativo, incluso en estos órganos de la sociedad civil como el Instituto Nacional Electoral, el otro público internacional es el público de habla hispana y más allá, ahora que tenemos internet y que te pone subtítulos en todos los videos, también contamos con el público de aquellos países que observan a México cada vez como un jugador más sólido, producto de la fama que le trae interceder ante el Fondo Monetario Internacional en el caso de Argentina, de la renegociación de la deuda argentina que fue un éxito, o en el caso de tener el golpe de Estado en Bolivia, o en el caso del respaldo que le ha estado dando a Centroamérica en el contexto de las vacunas. Entonces, se vuelve una respuesta contundente, sí, para el consumo interno, pero también para el consumo de aquellos que están viendo en México ese liderazgo latinoamericano que geopolíticamente ha ido perdiendo Brasil con esta pésima administración de Jair Bolsonaro. Si a esto le sumamos el hecho de que prácticamente le manda a decir a los europeos que no somos una tierra de conquista, cuando tú escuchas los discursos en Perú, cuando escuchamos los discursos en Argentina, en El Salvador, lo escuchábamos en Ecuador también en tiempos de Correa, después Lenín Moreno como que lo quiso copiar, pero fue un presidente corrupto muy dominado por el poder fáctico económico, te das cuenta que se vuelve tan relevante que el presidente López Obrador le plante cara al Parlamento Europeo y evidencie tres cosas. Evidencian que se manifiestan preocupados por la violencia en México, que ojo, nadie está haciendo menos el tema de los periodistas, al contrario, toda la solidaridad y un abrazo para los periodistas. El problema es que los periodistas les importan tanto a los del Parlamento Europeo como los niños con cáncer a los panistas. Son temas de coyuntura que utilizan justamente para legitimar una posición propia que le permita negociar otros aspectos. En el caso del Parlamento Europeo, el tema del miedo a perder las ventajas energéticas que tenían. En el caso de los panistas, pues piensan que con eso pueden desacreditar al presidente y entonces le mueven por ahí una causa que apela a los sentimientos de la gente,
pensando que el público es infantil y no han tomado en cuenta que llevamos 3 años de muy fuerte politización por parte de la gente, que ha sido posible también a través de espacios como este en las redes sociales, y que de alguna manera también la gente está pendiente de lo que sucede. Si efectivamente repasamos la resolución del Parlamento Europeo, pareciera que la escribió Loret de Mola con asesoría del diario Reforma y de Joaquín López Dóriga, que todo el día se la pasaron en orgasmo pleno el día 11 de marzo. Entonces, cuando les dice que nosotros no enviamos armas a otros países, como sí lo hizo el Parlamento Europeo, lo da a entender, que nosotros pues no somos injerencistas en los asuntos de otros países, y que además es un presidente que tiene mayor aprobación que cualquier presidente, que cualquier gobernante en este momento de Europa, pues sí está hablándole al consumo interno, pero también le está hablando al público internacional de habla hispana y de aquellos países que en algún momento han sido agredidos por la Unión Europea en África o en Asia, porque sabemos que con el poder de las redes sociales esto se viraliza y alguien se encargará de traducirlo. Entonces, me parece que mucha gente se ha ido con la finta en este momento, en este día, en estos 24 horas, sobre todo quienes estudian relaciones internacionales o quienes se creen expertos de la teoría de la acción comunicativa, que dicen, es que este no corresponde a un lenguaje diplomático propio. A ver, yo que tengo 22 años estudiando la diplomacia, te puedo asegurar que diplomacia no significa únicamente sonreír y hacer cara como de que te quieres tirar un pedo y te estás aguantando. No, no tienes que poner buena cara todo el tiempo. Es verdad que diplomacia tiene que ver con prudencia, pero diplomacia también tiene que ver con reciprocidad y tiene que ver con proporcionalidad. Entonces, si me pegan, te pego. Si me tratas bien, te trato bien. Si me presionas con fuerza en un terreno en donde soy débil, te voy a presionar con fuerza en un terreno en donde estás vulnerable. De ahí mencionaba yo la teoría de la interdependencia, en donde tanto dependes tú de mí como dependo yo de ti, y a los dos nos conviene estar en buenos términos. De ahí que, por ejemplo, la teoría de la paz democrática decía que las democracias procuraban hacerle la guerra a los países no democráticos para hacerlos democráticos, para no hacerle la guerra porque ya eran democráticos. Parece chiste, pero tiene 100 años de vigencia esa teoría. Y cuando ya hay democracias, entonces las democracias son interdependientes y se garantiza que resuelven sus diferencias a través de negociaciones. Pero no hay que olvidar eso. O sea, diplomacia no significa todo el tiempo ser amable, todo el tiempo ser dos caras. Diplomacia significa proporcionalidad y también reciprocidad. Y me parece que ante una resolución tan agraviante de la Unión Europea a través de su Parlamento, se requería una respuesta proporcional y recíproca. Ahora, tomando esto que me acaban de decir ambos, regreso contigo, doctora. ¿Cuál es el contexto en el que estamos viendo el tema de los periodistas y los activistas? ¿No? Porque yo, bien decías, es importante mencionarlo, México están ocurriendo varias cosas, pero yo quiero agregarle, insisto, vaya, vamos a la coyuntura. ¿Qué está pasando con la censura a medios como RT, Sputnik? O sea, ¿por qué? O sea, es preocupante, sí es preocupante, pero hay periodistas de primera, hay periodistas de segunda, hay activistas de primera, hay activistas de segunda, o quiénes nos deben de importar más quién. ¿No debería de ser esto algo parejo? Si nos preocupan los activistas, si nos preocupan los periodistas, si nos preocupa la libertad de expresión, si nos preocupa la verdad, si nos está preocupando todo esto, ¿no debería de ser parejo en un contexto global? No, bueno, pues por supuesto, ¿no? Tú tal cual lo resumes perfectamente. Y yo lo que quisiera llamar la atención es que digamos, la situación tan lamentable de el extremo es los asesinatos de las personas que son periodistas, y yo he metido el tema de los activistas también, porque es como una cuenta ahí pendiente que ha ido aumentando y que sigue ocurriendo. Pero a lo que yo quiero llamar la atención es justo, y en la carta se menciona y es parte del alegato, es que da a entender como si fueran crímenes de Estado, como que si el propio Estado hubiera elaborado esto y claramente no hubiera toda una situación donde hay división de poderes, hay poderes locales, hay gobiernos locales, incluso en las alcaldías, y una de las promesas que ahora se ha hecho es que se van a presentar los avances que hay en términos de cada uno de los casos de los más recientes crímenes que se han dado, y que sí apuntan en algunos ejemplos a situaciones específicas del poder local, ¿no?
Eso me parece fundamental y creo que es una de las respuestas que se da. Eso por un lado, pero la otra, y por favor que no se nos pase, porque creo que hay una forma de marearnos en que vemos este tipo de situaciones y pues cómo no nos vamos a lamentar y cómo no nos vamos a asustar, porque el miedo es una forma de control político y esto es parte de lo que ha estado en la narrativa de las últimas décadas, tener como parte ese ingrediente como parte de nuestra vida pública. Pero el otro punto es entender que mucho de lo que está detrás, si no es que lo que está detrás de estos crímenes son cuestiones de desplazamiento y despojo. Y que si hay justamente actores que permiten, que potencian, que financian directamente o que están en contubernio con autoridades locales para llevar a cabo este tipo de crímenes, eso es lo que hay que observar. ¿Qué está detrás? ¿Qué se está siguiendo? Y por eso yo colocaba aquí el tema de los activistas de defensores de las cuestiones de la tierra, de los bosques, del agua, ahora hasta del aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque están peleando muchas veces contra grandes transnacionales que lo que quieren es esa agua, esas tierras, esas minas, esos bosques, esas minas que al final de cuentas, pues tienen un beneficio muy directo para algunos de los que este tipo de eurodiputados, que por cierto, aliado a la derecha en España, digamos, esto no es que ha competido como diputado en la parte local de España, sino que tiene una carrera así diplomática, pero está aliado a la derecha española. Entonces, bueno, digo, nada más como para decirlo de paso, ¿no? Porque también aquí no hay nada más cuestiones gratuitas. Pero entonces, en todos estos asuntos de criminalidad, donde se habla de crimen organizado, y ahí Samuel Schmidt y Carlos Spector han hablado de crimen autorizado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, este contubernio del que yo hablo, pero que muchas veces no se ensucian las manos, vamos a decir, los dueños de estos grandes proyectos o esas empresas que están detrás y que al final son las que generan este ambiente en el que se llevan a cabo este tipo de crímenes, ¿no? Cuando, a ver, gente muy humilde, gente que realmente era como una actividad en defensa de el bosque en Michoacán, ahora en Chihuahua, en Guerrero. Bueno, pero ¿por qué se pudo dar eso? Entonces hay que jalarle tantito a la hebra, porque cuando empiezas a ir hacia la hebra, te encuentras con muchos de estos grandes negocios que ha sido el origen de estos desplazamientos y no solamente, porque creo que es la narrativa que hemos construido por mucho tiempo, ¿no? Crimen organizado, se están peleando narcos unos contra otros, eso es parte, pero no es todo y creo que se queda muy desdibujado cuando no lo incluimos también en el escenario. Y el último punto, Meme, es que si no hay una respuesta en términos de acotar y cerrarle la brecha a la impunidad, eso no puede moverse, no puede avanzar. Y precisamente este punto es el que implica ver otra vez el panorama más amplio. ¿Por qué? Porque el presidente no le corresponde, o a la presidencia, o a esta parte del gobierno, lo que tiene que ver con la impartición de justicia. Todo lo que tiene que ver con llevar a cabo no solamente es tomar estos casos criminales y al mismo tiempo dar respuesta y no permitir que avance la impunidad, que es el maldito mal de nuestro país, bueno, le corresponde a los juzgados, los ministerios públicos, toda esta rama que digamos se resiste, los jueces, ahora estabas tú hablando del caso de los niños, ¿no? Que se resisten a ubicarse en los tiempos contemporáneos y estar del lado de la gente. Entonces, estamos hablando de una cuestión estructural bien potente y creo que me fui un poquito más allá de lo que tú preguntabas, que tenía que ver con que, bueno, no tendrían que ser todos tratados igual. Pues sí, pero resulta que la justicia, aunque se supone que nos iguala, ¿no? Es lo que nos hace iguales en una sociedad democrática. La realidad es que no es así y que hay quienes tienen la posibilidad o la visibilidad para ser defendidos o en su caso protegidos o eventualmente en una situación ya extrema, pues como estamos viendo, pues que sus nombres puedan ser dignificados a partir de por lo menos que no haya impunidad. Y yo creo que eso no lo estamos viendo y otra vez repito,
habla de la estructura de algo mucho más canijo, que es las responsabilidades compartidas en un país donde afortunadamente el presidente no es omnipotente, ¿eh? Que de repente se les olvida a los grandes críticos que se supone que durante 20 o 30 años se supone que construimos una sociedad donde hay aparatos fuertes y tienen cierta independencia. Bueno, el Poder Judicial la tiene y así se porta. Entonces, nada más lo dejo de pasadita para el caso de México. Yo voy con la última ronda y les agradezco a ambos que nos acompañen y que nos ayuden a dar este contexto que es tan importante. Profe, ¿va a haber repercusiones a México por esta respuesta? Porque vaya, los analistas que fueron economistas, epidemiólogos, que también son expertos industriales, petroleros, expertos energéticos, bueno, los opinólogos de todos los días, dicen que Feministas. esto, exacto, son periodistas también, historiadores, ¿no? Feministas. Feministas también son, hombre, excelente servicio, 5 estrellas. Dicen que México la va a pagar muy caro, que va a pagar muy caro México esta respuesta, porque como vaya osadía, cómo se nos ocurre decirles borregos a los eurodiputados. ¿Va a haber algún tipo de repercusión? Mira, querida Meme, voy a poner un ejemplo brevísimo para ilustrar mi respuesta contundente a esto que preguntas. Hace unos días tuve una discusión en Twitter con Arturo Sarucán, Famosísimo personaje, ¿eh? el ex embajador de Felipe Calderón, porque no se puede llamar de México en Estados Unidos, sino Felipe Calderón en Estados Unidos. Y lo fui dejando sin argumentos porque la verdad es que me dio coraje que dijera que con López Obrador se estaban debilitando las instituciones y que, pues, qué legado le íbamos a dejar a las siguientes generaciones. Y yo le dije, oye, pues qué cínico y qué falta de crítica, pero no le dije cínico, le dije, oiga, ¿no le parece que a usted le falta autocrítica? Porque el legado que ustedes nos dejaron, ustedes como administración de Felipe Calderón, fue a Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narco, a Reyes Arzate, que se declaró culpable de colaboración con el narco, a Luis Cárdenas Palomino, preso por torturador a nivel nacional, cómplice de otro Lord, el Lord de los montajes, Carlos Loret de Mola, a Ramón Pequeño, prófugo de la justicia, y así nos vamos citando funcionarios de esa administración y todos rodeados de un pasado muy oscuro que en su momento pues eran hasta condecorados. Pero además le dije, como legado, nos dejaron Rápido y Furioso y también nos dejaron a Peña Nieto como presidente. Y además, muchos de sus funcionarios colaboraron en entregar la riqueza de nuestro país a los particulares, que en realidad yo cuando veo las gasolineras, Meme, me da tanto coraje, Leti, que nada más le cambiaron de logotipo a las gasolineras de Pemex, pero yo no veo que hayan invertido con la reforma energética del 2014, yo no veo que hayan invertido nada. O sea, en realidad vinieron a ser parte del reparto de las ganancias del sector energético, que es muy fuerte en nuestro país, pero yo hasta este momento no veo cuál fue el beneficio, porque ni bajó la luz como prometía Ricky Riquín Canallín, ni nada de esto. Entonces este señor, que es diplomático y que se cree que se la sabe de todas, porque además se cree experto en un montón de cosas, pero siendo panista, pues lo entiendo, son ambientalistas, epidemiólogos, feministas, historiadores, ya lo sabemos, pues él al final de cuentas me empezó a insultar, pero no me respondía nada de lo que yo le decía. Y decía que yo era una foca aplaudidora de López Obrador, pero no me respondía nada de lo que yo lo estaba cuestionando. Al final el individuo terminó diciendo, la belleza de una herramienta como Twitter es que uno puede bloquear a la gente testaruda, que no debate con argumentos y nada más con insultos. Y cuando tú ves nuestro intercambio de comunicación, todos los insultos que salieron de su persona a la mía. Pero ahí es donde quiero ser contundente. El problema de la oposición es que tienen un ego muy alto, pero una autoestima muy baja. Y el problema es que siempre responden con el hígado. Son bastante viscerales porque perdieron protagonismo en los medios de comunicación sin rating, medios de comunicación que les fueron bajando el chayote, entonces no pueden pagarle a los creadores de contenido que cada vez son más aburridos, medios de comunicación que van perdiendo la narrativa porque los defensores de las audiencias que se encargaban de tener o mantener un mínimo de ética en programas de análisis, en programas de noticias, de pronto como que desaparecieron o ya no son tan relevantes
y la gente se percata del infantilismo analítico de estos personajes y entonces se convierten en una especie de Nostradamus apologistas del desastre cuando el presidente López no actúa como esos grandes gurús que nos tenían viviendo en Suiza y en Bélgica le indican. Porque si no felicitaba así a la de ya, tronándole los dedos a Joe Biden, en cuanto lo declararon un ganador, entonces Joe Biden se enfadaría tanto que le haría pagar a López su osadía de no reconocerlo y de no llamarle de inmediato a Washington. Y López Obrador hizo lo que quiso en el caso Biden, y después apareció Biden, después de haber traído al mandatario cubano, Díaz-Canel, al mero 16, sale Joe Biden diciendo, Estados Unidos no tiene un amigo más cercano que México, y han tenido relaciones increíbles cuando los apologistas, estos que son multitask, han hablado con el hígado, pero también con la nostalgia de lo que fueron en otras administraciones, pues con la credibilidad rota, hecha por los suelos, y están muy frustrados, porque además, cada que López Obrador dice, yo tengo otros datos, y se echa una carcajadita de esas que duelen a sus críticos, pues el tiempo termina dándole la razón nuevamente, en el sentido, por ejemplo, de que todos los apologistas son además apocalípticos, porque siempre dicen, es que si López no actúa en este sentido o en otro, se nos viene el apocalipsis, como decía el luchador el cibernético, apocalipsis ahora, y ya no hay más, y es blanco o negro, decía Macario Schettino, este pinochetista aplaudidor de Josefina Vázquez Mota, es quebrar, se tiene que ir, pero ya. Entonces, es increíble el infantilismo analítico, porque han estado defendiendo a cabeza de vaca el corrupto gobernador de Tamaulipas, con dientes y con uñas y con recursos. Han estado defendiendo a Silvano Aureoles, que se sabe que desvió presupuesto de Michoacán para financiar un canal de YouTube desde donde le pegan al presidente todos los días. Han estado defendiendo al mismo Ricky Riquín Canallín, al que le dicen que es un perseguido político. Pero carajo, en cuanto algo pasa en la 4T que no se comporta como ellos quisieran que se comportara, se tiene que ir ya, tiene que renunciar ya. Entonces, pues la gente no es tonta, decía el presidente, tonto es el que cree que el pueblo es tonto. Creen que no se evidencian con estas crucilerías y con estas cosas tan infantiles y creen que la gente sigue en ese letargo de los años 80 y de los años 90, cuando nos tenían secuestrada nuestra atención con estas grandes pantomimias que tenían en las televisoras y en las radios, que por cierto controlaban estos poderes fácticos de la comunicación, hasta el 80% de estas. Y entonces, pues la gente nos teníamos que informar con ellos o con ellos, con malo o con más malo. Pero ahora que está esta diversidad y esta pluralidad de voces, me parece que la gente se va dando cuenta quién es quién en el terreno analítico, y por eso creo que el presidente López Obrador aproveche esa viada para decirle a la gente, calma, estén tranquilos, no nos viene el apocalipsis como dice la oposición, porque además, te digo, no lo dicen con la razón, lo dicen con la nostalgia de lo que ellos conciben como el paradigma de lo correcto y de lo apropiado, pero también lo dicen con el hígado, apostando a que se debilite el presidente ante los ojos de la audiencia y que entonces ellos puedan decir, teníamos razón, ahí está el desastre probado, pero pasan los días, pasan los meses y vemos que no, que la vida sigue y que va estable el asunto, meme. Yo quiero agregar a esto, y corríjanme ambos si me equivoco, pero a todos estos grandes analistas que dicen que México la va a pagar caro cuando hace declaraciones como esta respuesta a los eurodiputados, o como cuando dice que Cuba se merece el premio a la dignidad, o como cuando invita a Maduro a México y entonces dicen es que se va a meter en un problemón con Biden, o sea, como cuando saca todos estos temas. Yo pongo algo sobre la mesa. Si realmente México se fuera a meter en problemas, ¿por qué entonces tenemos a estos intereses peleándose o enojándose por el asunto de la reforma eléctrica? O sea, si México realmente los necesitara, como tanto nos han estado diciendo durante tantos años, ¿por qué son ellos los que nos están atacando por la reforma eléctrica? O sea, si nosotros lo necesitamos, tendrían mil y una otras maneras para hacer presión. México no estaría haciendo lo que hace, y creo que son pocos los mexicanos, creo que cada vez son más, pero también son pocos analistas
los que tocan este tema, de cómo es que en realidad los que necesitan a México son ellos, porque nos necesitan para extraer recursos, porque nos necesitan para hacer negocios, porque nos necesitan para que sus utilidades crezcan, porque se nos ha creado esta idea, y no es de ahorita, ha sido desde hace muchos años, que México necesita la aprobación de Estados Unidos o que México necesita la aprobación de Europa para que se valide que estamos haciendo las cosas bien. Cuando volteamos a ver el escenario, vemos que son los empresarios quienes están quejando por las políticas que implementa México y demás. Entonces, abonado a esto, para ya cerrar, solamente quiero, vaya, esta es la pregunta del millón, la que hace Jacobo. ¿Se pudo haber respondido de forma enérgica a los europeos sin rebajarse al nivel tan ramplón de los diputados? Se debe siempre mantener la frente fría, perdón. No culpo a AMLO por estar furioso, pero keep calm. ¿Coinciden con esto, mi querida Leti? Pues mira, yo la verdad es que justo lo veo como parte de una política interna donde hay una cuestión muy pedagógica. Coincido aquí con el profe de RI, que justamente hay digamos, un mensaje que tiene que ver también con que para que lo entienda la población, y pues así habla la mayoría de la gente. O sea, porque esta lógica del diploma, tú hablabas de la diplomacia, yo decía, bueno, pues el cóctel, ¿no? Pues ese es el imaginario de la diplomacia. Entonces, justo yo creo que tiene otro objetivo y coincido, me gustó lo que decías, ¿no? Que obviamente tendrá un impacto para quienes van siguiendo la política de los países y que, claro, esta como amenaza velada, nos va a pasar algo. Acuérdense cuando Evo, no, bueno, pues obviamente, pues México, ¿qué les pasa, no? Que en vez de alinearse con justamente lo que estaba diciendo y que también ha sido muy, muy fuerte, lo de la OEA, ¿no? Son de estos abrir frentes muy duros, porque hay los frentes internos, ¿no? Que ahí podríamos discutir cómo, pero y que también a veces somos como muy, esta cosa mexicana de muy suavecitos y que hay, no, ya, por medio de la presente, ¿no? Yo soy así, ¿eh? O sea, pero con todo respeto. ¿Por qué? Pues porque así estamos educados, pero hay un punto en el cual no necesariamente para hablarle a una masa realmente muy amplia, ahora sí que al pueblo, pues el recurso me pareció en ese sentido, pues que es apropiado. Por ahí yo leí a alguien que decía, ¿a poco creen que no fue muy pensado incluso hacerlo así con esa intención, ¿no? Con esta intención de hasta ponerlo en el código más local y en eso pues tener como esta discusión que abre. Y mira, yo quería decir a propósito de eso, bueno, ¿qué nos puede pasar? A ver, estamos en un momento delicadísimo, en un momento es especialmente complicado para el planeta. Hay una guerra que tienen ellos ahí en Europa territorialmente hablando. Lo que menos le sirve a un Parlamento Europeo que digamos que se preciara de tener una actitud de buscar aliados es abrir frentes teniendo un mensaje de este calibre. Yo sí creo que, digo, y no se ha hecho, pero me imagino que es un recurso esto de hacer unas declaraciones que llaman la atención, que ponen sobre aviso, que acompañan a los mismos gobiernos para que puedan resolver cierto tipo de problemas, como puede ser uno tan lamentable como la violencia en nuestro país, efectivamente. Pero hacerlo de la manera que se hace suena tan inapropiado, tan fuera de lugar en un momento en que estamos viendo este éxodo masivo de millones de personas en el caso de Ucrania. Y México es estratégico, porque México es el principal corredor migratorio del planeta, porque por México hay, digamos, una situación que no desde ahorita, no es de ayer, tiene décadas y podría yo decir que incluso prácticamente un siglo. Entonces, si hay una situación donde tendría que, digamos, privar la cordura de parte de ellos, porque más que nunca necesitan estos aliados estratégicos, tenerlos de lado, tenerlos en esta capacidad de hablar y de decir cosas fuertes, pero también entonces en un escenario donde no quiera balconear, golpetear y hacerse justamente eco de las voces que golpean al proyecto de gobierno. Y en este sentido, bueno, con lo que no cuentan es que a lo mejor si igual le mandan una carta muy en corto al presidente, el presidente mañana la lee. Entonces, digo, la lee, ¿por qué? Porque, y esa es la parte que yo sí, a mí me gusta, y es, si es algo público, pues se hace público.
Si no es así una cosa privada, de personal, porque te lo estoy diciendo como afectuosamente y no es para hacerlo público, pues lo que se ha entendido y como se ha traducido es, si me mandas una carta de carácter público, pública puede ser. Y por tanto, bueno, pues más allá, lo del lenguaje, de verdad, me parece tan propio de los mexicanos que eso nos exalte, es lo que digo. Otra vez, sí entiendo que hay ahí la rijosidad y todo, pero que ese sea el tema, que para muchos es, no, lo dice Jacobo, saludos a Jacobo, pero pues francamente, o sea, no ese es el punto, sino todo esto que creo que estamos discutiendo acá por detrás y que, insisto, y aquí con esto cierro, es el momento de ganar aliados estratégicos y México es un país fundamental en esta lógica y yo creo que más bien valdrá la pena que en su momento el propio Parlamento considere enviar un mensaje que diga, bueno, reconocemos la soberanía y la voluntad del pueblo de México, el gobierno de México, de abonar por los cambios y justamente trabajar contra esa situación estructural que vivimos, eso otra vez no lo podemos negar, y contra la desigualdad, que es la otra tragedia que vivimos como nación y como, digamos, como planeta si quieren, pero aquí de una manera muy clara. Profe, ¿cuál es tu respuesta? O sea, aquí la diplomacia ante todo. Entonces aquí nos pregunta Jacobo, ¿se pudo haber cambiado el tono? Hay quienes consideran que se pudo haber dado una respuesta igual de contundente, dura y a la cabeza, pero más elegante. ¿Cómo la opinas tú? Sí, no, a mí me parece que la dio proporcional y recíproca. La reciprocidad y la proporcionalidad, insisto, son dos elementos de la diplomacia. La diplomacia es también enseñar los dientes. De hecho, el término más clásico lo decía Henry Kissinger, este sionista, ex secretario de Estado de Estados Unidos, al que se le atribuyen mucho de la construcción del andamiaje hegemónico de Estados Unidos en el mundo, sobre todo en el plano del intervencionismo. Decía que pues la diplomacia era la extensión de la guerra, solo que con palabras. Entonces, eso de si se rebaja, eso de si más fino, más tal, me parece que eso es una construcción propia y también tiene que ver más con percepciones subjetivas. Creo que hubiera sido una falta de respeto si en un lenguaje elegante, no, o sea, ¿sí me explico? Entonces eso de ponerle adjetivos de si es elegante, si es fino, si se rebaja, me parece que es incluso hasta elitista pensarlo de esa manera. Pero si te dicen a tu gobierno que tu gobierno está coludido con el narco para afectar periodistas, si te llaman populista, no creo que sea un lenguaje tan sofisticado. Y si además te dicen que no solamente no combates, o sea, no solamente no luchas a favor de los periodistas, sino que tú desde tu tribuna, al llamarlos por su nombre a ciertos periodistas, también los pones en peligro y y eres parte, digamos, del problema. Me parece que se requería una respuesta fuerte, firme, y que lo entendieran allá y también que lo entendiéramos acá. En ese sentido, te digo, o sea, vuelvo al punto de cómo empezamos la intervención. Si hay alguien experto en comunicación política, curtido con los años, es el presidente López Obrador, y no por nada venimos de una pandemia, estamos a punto de una inflación mundial, estamos a punto de entrar a una recesión económica, sigue gozando de por lo menos 15 o 18 puntos por encima del porcentaje de personas que lo eligieron en términos de su aprobación, mi querida Meme. Y eso es muy importante para la legitimidad, que es, en términos beberianos, la percepción del derecho de alguien a ostentar autoridad en razón de que cumple con una normatividad que es coherente entre lo que piensa, dice y hace, y la legitimidad rompe resistencias antes de que éstas se ejecuten y ayuda a la gobernabilidad. Y creo que eso es lo que ha estado trabajando el presidente López Obrador, que de pronto no toman en cuenta expertos en comunicación política, mi querida Meme. Pero ahí están los hechos, pues terminan hablando por sí solos. Sí, mira, mamá. Mira, échate, pero ponlo así, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós.
Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.